Vaca Narvaja y Montoneros. En un video anterior en el que traté sobre los mapuches, me preguntaba si la guerra civil argentina de los 70 aún estaba vigente. Mi conclusión fue que, dados los hechos, acciones y decisiones políticas gubernamentales que se están produciendo, el conflicto está vigente. No solo por los protagonistas de la época, sino también por sus descendientes. Días pasados he podido ver un reportaje a Fernando Vaca Narvaja, efectuado por el periodista Rebord, en el cual es presentado como un héroe ante los medios de comunicación y la sociedad argentina. Muchos argentinos consideran a este terrorista responsable de la virulencia asesina de los años 70 de la misma manera como a las Fuerzas Armadas, con la diferencia de que contaron con toda la impunidad y el favor de los políticos, los jueces y sus seguidores ideológicos durante la democracia, que los presentan como héroes ante los medios de comunicación, la sociedad argentina y la comunidad internacional. Al decir del periodista Rebord, el perfil de Narvaja es el mejor. Lo considera un personaje ilustre y él mismo se considera uno de los 12 apóstoles creadores de la organización terrorista, lo cual también pone en evidencia la estrecha participación de la Iglesia en la conformación de la estructura terrorista, como lo anticipé en mi video sobre los mapuches, aunque lo de los 12 no sea cierto. Narvaja, exalumno del Liceo Militar como yo, reconoce explícitamente el adoctrinamiento de los curas tercermundistas al inicio de la conformación de la banda asesina llamada por ellos Ejército Montonero, con el respaldo de los jesuitas y el Vaticano. Como bien afirma Narvaja en el reportaje, jesuita más formación militar es un buen combo para el terrorismo. A esto lo tiene muy claro el Papa Francisco, es miembro de Guardia de Hierro y buen amigo del almirante Macera durante la dictadura. Agrega también que los montoneros nacieron como rechazo a los políticos y los sindicatos y que nunca dejaron de tener la capacidad de indignación por la pobreza. ¿Perdón? ¿Cuándo hicieron algo para combatir la pobreza? ¿Cuándo construyeron algo para mejorar las condiciones del pueblo o la sociedad? ¿Durante qué gobiernos? ¿Durante el de Onganía? ¿Durante el peronista del 73? ¿Durante el de la dictadura? ¿El de Alfonsín, el de la Rúa, el de Menem, al que pagaron por el indulto? ¿El de los Kirchner, el de Macri o el actual de los Fernández? ¿Cómo generaron riqueza a no ser por los asesinatos, secuestros y apropiaciones ilegítimas de propiedades, como lo están haciendo actualmente, y respaldando y protegiendo política y jurídicamente a los invasores de tierras? Los montoneros y nosotros, los damnificados por la dictadura y por la democracia, somos de la misma generación. Pero los banqueros y empresarios que todavía estamos luchando después de 43 años con una justicia sometida a un falso establishment y a los bancos internacionales, somos de la misma generación en un país que desde hace más de 40 años reivindica a los asesinos indultándolos, a los ladrones de la política y de los negocios con el Estado sin condenarlos, y a los que formamos parte de la creación de enormes fuentes de trabajo y avances tecnológicos, nos mantienen sometidos a procesos judiciales con todos nuestros bienes confiscados por el Estado a través de un banco central corrupto y transgresor de las leyes y regulaciones por él dictadas. La ventaja de los asesinos, secuestradores y ladrones frente a los generadores de riqueza genuina es que han estado y están en condiciones de pagar a políticos como Carlos Menem, a los gobiernos peronistas o radicales o los pseudoliberales y a los jueces para que los liberen de sus condenas judiciales. Con desparpajo, Vaca Narvaja dice que su plan, el de los montoneros, está cubriendo la pobreza actualmente y que ellos eran en los 70 miembros de una generación sin posibilidad de cambios en el horizonte, frustrado y dentro de un país agroexportador, sin sustitución de importaciones
y solo con valorización financiera, que exportaba trigo, soja y dólares. No recuerda que en los 70 no había exportaciones de soja. Estaba empezando a sembrarse. Estábamos empezando a sembrarla. Claro, por eso a los que estábamos promoviendo un cambio económico agresivo a través de la innovación, la producción agropecuaria, el desarrollo de tecnologías y la aplicación de fondos financieros al desarrollo económico e industrial, había que sacarnos del sistema como lo hizo la dictadura y posteriormente todos los gobiernos de la democracia, mientras ellos cobraban indemnizaciones millonarias por haber perdido la guerra armada contra la dictadura. La sociedad tiene conciencia de que si hubieran asumido el poder, hubieran usado los mismos métodos que utilizó con ellos la dictadura. El secuestro, el asesinato, la confiscación de bienes y el robo del Estado siempre estuvieron en contra de la democracia, pero sí supieron utilizarla para beneficio propio, como recomendó en su momento Rodolfo Walsh. Durante el gobierno peronista del 73, tenían, mientras hackeaban a la sociedad con atentados, secuestros y asesinatos, confrontados con la TPA, peronistas tenían en el poder a 5 gobernadores, más intendentes y funcionarios municipales, pero a pesar de sus acciones terroristas delictivas como organización desde dentro y fuera del gobierno, no fueron condenados por crímenes de lesa humanidad como correspondía, dadas las condiciones jurídicas similares a las de los militares, aunque con otros niveles. Fueron indemnizados como víctimas siendo victimarios y reivindicados como líderes de los derechos humanos cuando fueron los primeros en vulnerarlos. Siempre el surrealismo argentino está presente. Hasta llega a decir Narvaja que estuvo presente en el asesinato de Maldonado. No tiene cara ni respeto por la justicia ni por los peritos independientes que definieron el caso. Ahora asevera que lo que se debate en el frente de todos, el actual gobierno, es el cambio de rumbo. ¿Cuál rumbo? ¿El de Alberto Fernández? ¿El de Tucumán? ¿El de Massa o el de Montoneros? Informa que el gobierno debe establecer una planificación colectiva aplicada a la política actual, para lo cual se hace necesario nacionalizar a Vicentín, seguramente para manipular el tráfico de divisas desde y hacia el exterior. Repasemos algunas de sus actividades principales. Gracias al talento y el conocimiento histórico de la Iglesia marxista sobre el modelo diseñado para organizar una revolución, apelaron a la metodología de la Revolución Rusa de 1917, al igual que la de los líderes de la Revolución Cubana, auspiciada por la Iglesia y grandes empresarios estadounidenses como los Rockefeller, a través de la Standard Oil Petroleum Company y otros importantes conglomerados norteamericanos, como la United Fruit, propiedad en parte de Morgan, como en otras partes del mundo. Los promotores revolucionarios no fueron los trabajadores empobrecidos bajo el dominio de los zares, o en el caso de Cuba, los campesinos sometidos por Batista, los norteamericanos y el crimen organizado de los Estados Unidos, sino jóvenes de la clase media alta de la sociedad rusa, con preeminencia en el caso ruso de las clases dirigentes políticas e intelectuales judías, y en el caso cubano por los discípulos de la cultura jesuítica de los colegios religiosos. La cúpula de la Revolución Rusa estuvo compuesta por dirigentes judíos con los apellidos cambiados, como menciona el doctor Anthony Sutton de la Universidad de Harvard. Informa el doctor Sutton que, así como el padre ideológico del comunismo, Karl Marx, era de origen judío, heredero de una larga tradición rabínica dentro del grupo de líderes revolucionarios rusos, encontramos a un importante número de personajes que ocultaban su origen judío tras un nombre adoptado. León Trotsky, Leiva Bronstein de nombre real, fue uno de los principales líderes bolcheviques y estuvo al frente del Soviet de Petrogrado en 1917. Yuri Martov Sederbaum era el líder de los mencheviques. Lev Kamenev Rosenfeld era cuñado de Trotsky y jefe del Soviet de Moscú, segundo al mando de Lenin
y miembro de la Troika. Grigori Zinoviev, Hirsch Affelbaum, era el tercer miembro de la Troika junto a Kamenev y Stalin. Pavel Axelrod Borisovich era otro destacado líder bolchevique. Los responsables del área económica del movimiento eran Alexander Parvus, Israel Heplan, Jakob Granetsky, Real Furstenberg y Karl Rabeck, Karol Sobelson. Henryk Jagoda era el responsable de la NKVD, la temible policía política. Y por último, Vladimir Lenin Ulyanov, el autor de la tesis de abril y presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética, era judío solo por ascendencia materna. Stalin fue, de hecho, el único gran líder ruso no judío. Churchill señalaba el hecho bastante evidente de que los principales líderes mundiales del comunismo eran de origen judío. Por otro lado, es bueno reconocer los mecanismos financieros de la Revolución Rusa. Los financistas fueron banqueros norteamericanos y europeos judíos como Lazar Frère, Rothschild y la familia Schiff en su rama alemana, buscando beneficiarse económicamente de la nueva estructura del gobierno ruso. Los principales financistas norteamericanos fueron J.P. Morgan, Kuhn Loeb, Guaranty Bank y Equitable Trust, también propiedad de Morgan, la familia Rockefeller y American International Corporation, una corporación creada para explotar recursos en países extranjeros en favor de los intereses de Wall Street. El financiamiento revolucionario de Lenin en 1917 comenzó incluyendo robo, chantaje, extorsión y todo tipo de prácticas ilegales. Cualquier nuevo miembro debía pasar a su iniciación robando un banco, matando a un traidor o a un espía o volando por los aires una estación de policía, justo como se había iniciado en el partido su fallecido hermano. Los bolcheviques se hicieron progresivamente con el poder hasta que el zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo y el día siguiente su hermano, el gran duque Miguel Alexandrovich, rechazó sucederle. Earp y Montoneros utilizaron los mismos métodos. Y como iniciación, en vez de matar espías, mataban policías y miembros de las Fuerzas Armadas. A los traidores los mataron después. No hay pruebas de financiamiento externo al terrorismo argentino, excepto otros grupos terroristas de la región, como Sendero Luminoso, en algún momento, por lo cual la principal fuente fueron los métodos inspirados en Lenin: el secuestro, la apropiación de activos de terceros, robos lisos y llanos y fondos estatales sustraídos por gobernantes provinciales afines. En el caso argentino, además, se apeló similarmente a incorporar buenos apellidos hijos de la clase media alta, como por ejemplo los siguientes: Muñiz Barreto, Vélez Berazategui, Quintana, Lamarca, Guerrico, Capdevila, Sáenz Valiente, Salguero, Lozada, Urdapilleta, Espeleta, Abalmedina, Álzaga, Padilla, Paz, Iribarne. Otros sectores los conformaban hijos de conocidos funcionarios políticos, civiles y militares, como Fernando Vaca Narvaja, descendiente del ministro y gobernador de Córdoba, Carlos Alzogaray, hijo del general Julio Adolfo Alzogaray y sobrino de Álvaro, Ricardo Joffre, sobrino del ex embajador Felipe Joffre, Julio Juan Storni, familiar de un miembro de la Junta Consultiva de 1955, Domingo Sosa Barbé, hijo de un ministro provincial durante el gobierno de Ilia, Jorge Raúl Mendé, hijo del ministro de gobierno peronista, Ricardo Zapag, hijo del gobernador de Neuquén. También se agregaron a sus filas sectores de la clase media con preferencia universitaria y en especial pertenecientes a profesionales de moda, como psicólogos, periodistas, sociólogos o publicitarios, a los que cabe sumar por caso al Tojo Ojea Quintana, sobrino del teniente general Jorge Rafael Videla. Por su notoriedad pública, sumamos en la nómina a la polifacética Patricia Bullrich Luro Purredón, quien militaba en el órgano de superficie de Montoneros. Otro montonero de prosapia lo encontramos en la persona de Emilio Jáuregui Pinedo, sobrino nieto del histórico dirigente Federico Pinedo, y agregamos al catálogo a Rafael Bielsa, futuro canciller del presidente Néstor Kirchner y actualmente embajador en Chile, perteneciente a una afamada familia de abogados de Rosario, quien refiere haberse hecho peronista tanto hablar de niño con las mucamas que trabajaban de empleados en su casa.
Entre los nombres conocidos del grupo embrionario núcleo se encontraban Norma Rostito, novia de Abal Medina, Sabino Navarro y Roberto Perdía, actualmente abogado y propiciador de ocupaciones ilegales y de invasiones mapuches en la Patagonia. Más adelante se sumarían Emilio Massa, Ignacio Vélez y Vaca Narvaja. La estructura de esta primera formación del comando era de tipo celular, y así lo recordó Firmenich. Decidimos que cada uno iba a trabajar por su lado, porque no tenía sentido unificar todo en una sola organización, básicamente por razones de seguridad. Dijimos, cada uno es un grupo pequeño, si a uno lo destruyen, no importa, otros grupos seguirán la lucha, según la información de Nicolás Márquez en la Guerra Civil Argentina. Otros miembros de protagonismo en la actualidad son el mismo Mario Firmenich, Roberto Cirilo Perdía, Juan Schiaretti, Jorge Tayana y Fernando Vaca Narvaja, entre otros, asignados a distintos cargos jerárquicos de los gobiernos de la República Argentina, tanto nacional como provinciales. En particular, Vaca Narvaja secundó a Firmenich en la conducción de la banda terrorista, a pesar de que en la entrevista a la pregunta del periodista de si había matado, eludió la respuesta. Fue el ejecutor directo de varios asesinatos perpetrados contra miembros de las fuerzas del orden y ejecutivos de empresas nacionales y extranjeras. Participó en los más resonantes episodios de violencia y sangre consumados por la guerrilla argentina y actuó como elemento coordinador entre el jerarca guerrillero Mario Firmenich y miembros responsables de la conducción de las Brigadas Rojas en Italia y de la ETA en España. Fue responsable de planificar con esas bandas extranjeras acciones de terrorismo en esos países. Careció de domicilio de afincamiento fijo en Europa, hasta que en Roma instalaron una oficina encargada de sicariato por contrato. Tanto él como sus asociados continúan seriamente sospechados de participar en el secuestro y posterior asesinato del expresidente de Italia, Aldo Moro. Uno de sus compañeros, actualmente dirigente de una importante organización piquetera del conurbano, está sospechado por la justicia italiana de haber eliminado en 3 minutos a los custodios del expresidente italiano al momento del secuestro. También es responsable de promover la matanza de muchos jóvenes idealistas de los 70 por las Fuerzas Armadas, junto a Firmenich y Perdía, a quienes mandaron al quemadero mientras ellos estaban detrás de bambalinas o en el exterior. Es necesario recordar algunas de sus gestas patrióticas. En Argentina, entre 1969 y 1979, los medios de prensa registran 4.380 bombas colocadas por organizaciones clandestinas en distintos lugares. A eso hay que sumar tiroteos en la vía pública, copamientos de edificios, desvíos de aeronaves y tantos otros hechos que afectaron a sectores indiscriminados de la población. Todo ello sin contar que existen miles de atentados y víctimas no registrados por la prensa. Seguramente buena parte de las bombas fueron armadas bajo la supervisión del experto en explosivos Vaca Narvaja, como se reconoce él mismo en la entrevista periodística que estoy comentando. Establecido ese parámetro, las víctimas superan el número de 17.000, en orden a los registros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas. Generalmente las cifras denunciadas públicamente son menores, a consecuencia de que solo se toman en cuenta los muertos, heridos y secuestrados, como informa Carlos Manfroni en su libro Los otros muertos. Quiero resaltar algunos secuestros de apropiación extorsiva llevados a cabo por estos buenos muchachos. 8 del 4 del 73, Víctor Bricombe, $1.360.000. 6 del 6 del 73, Carlos Lockwood, $2.300.000. 12 del 7 del 73, Carlos Pulenta, $920.000. 6 del 12 del 73, Víctor Samuelson, $2 millones. 23 del 1 del 74, Juan y Jorge Born, $60 millones. 11 del 12 del 75, Enrique Metz, $4 millones. Total, $80.560.000.
80 millones de dólares de los 70, es decir, 16.500 millones de dólares actuales, tomando la inflación de los Estados Unidos al 3,99 mensual desde entonces hasta ahora. Es vergonzoso. Mientras yo creaba empresas y declinaba ser sponsor de Maradona a pedido de Coppola para utilizar esos recursos en crear industrias y fuentes de trabajo, este terrorista y sus cómplices mataban, secuestraban ejecutivos y robaban empresas para nutrirse de recursos financieros para un ejército terrorista y su beneficio personal con la excusa de traer de regreso a un líder que luego los mataba desde el gobierno. Pero nunca fueron condenados. Nunca asumieron la responsabilidad y la culpa, como tampoco lo hicieron los comandantes en jefe del PRN, ni tampoco lo hacen los políticos de la democracia. Y sí lo hice yo en mi caso por mis acciones, con lo cual deslindé de responsabilidades a todos mis ejecutivos y empleados. Más aún, montoneros fueron premiados con indemnizaciones millonarias del gobierno, museos de la memoria y cargos públicos hasta la actualidad, mientras los generadores de riqueza y desarrollo económico seguimos por más de 40 años transitando los pasillos judiciales expulsados de la sociedad, los negocios y el desarrollo económico nacional. Fíjense, Vaca Narvaja fue presidente del Tren Patagónico en la provincia de Río Negro tras su designación por el entonces gobernador de esa provincia, Carlos Ernesto Soria, padre del actual ministro de Justicia. También se desempeñó como ministro de Obras Públicas de Río Negro, designado por el gobernador Alberto Bereltinec en 2012 hasta su renuncia en febrero de 2014, y por los azares de la vida, consuegro de la expresidente y actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, siendo su asesor terrorista más cercano. ¡Qué destino meritorio! Los apologistas de Montoneros los califican de forma diferente. Según ellos, Montoneros era la principal y más reciente expresión del campo popular, del peronismo, según la leyenda heroica de Ernesto Jauretche. Según Jauretche, los montoneros alcanzan la redención histórica solamente por haber sido peronistas. Concepto interesante. Parece que en el mismo y en la actualidad sucede y sucederá lo mismo con la señora Fernández de Kirchner. Sobran otros halagos y justificaciones para defender los atentados, asesinatos, robos y violaciones de los derechos humanos que tanto defienden. Están en los libros autobiográficos de los miembros de la banda y de sus cómplices y adherentes, como Miguel Bonazo, Anguita y Caparrós, Giussani, Gasparini, Berbisky, entre otros, grandes escritores e intelectuales apologistas de la violencia. Algunos son periodistas y otros son gobernadores, se postulan o son candidatos a la presidencia de la República. Con este audio no pretendo justificar los procedimientos utilizados por la dictadura para resolver las acciones del terrorismo durante la Guerra Civil de los 70, la cual fue titulada como guerra públicamente por los dos bandos en conflicto. Lo que sí quiero resaltar es que hubo atrocidades de los dos lados y que no es justo para la sociedad argentina que solo sea condenado uno de los bandos y premiado el otro. Creo que tengo la autoridad moral para hacerlo, ya que yo fui un damnificado tanto por la dictadura como por la democracia, a consecuencia del accionar permanente de la corrupción política, económica y judicial imperante en Argentina desde los 70 hasta la actualidad. No solo yo he sido damnificado, sino también otros banqueros y empresarios como Sayek, el grupo Sacetru, Chaban y otros que continúan transitando su lucha por los estrados judiciales desde hace más de 40 años, sin obtener justicia definitiva en juicios que duran 43 años y destrozan a sus protagonistas, al parecer sin afectar a los derechos humanos que tanto los políticos como los periodistas y los terroristas resaltan diariamente. La historia, la sociedad argentina y los medios de comunicación social deberían manifestarse sobre estos hechos y no ocultarlos y acallarlos como lo vienen haciendo sistemáticamente, privilegiando el asesinato terrorista sobre la producción y el desarrollo económico de la nación con el objetivo de encubrir a una clase política dirigente venal asociada históricamente con la corrupción del Estado y sus instituciones. A los dirigentes políticos y empresarios argentinos no les importa la destrucción de activos, la marginación social de los emprendedores y sus empleados, la cancelación económica y social de los protagonistas de una crisis financiera desatada por el gobierno de la dictadura y sus socios internacionales,
para eliminar competidores, apropiarse de las estructuras agropecuarias y agroindustriales nacionales a gran escala que conducíamos y robar las reservas del Banco Central con la complicidad de militares subordinados, banqueros internacionales, políticos y jueces de la dictadura y la democracia, como lo he detallado en mi libro El Banco Central en Cuarentena, publicado en Amazon.com. Desde hace muchos años, solo nos acompañan la impotencia y la tristeza de ver una Argentina invertebrada y decadente en la que prevalecen los intereses personales sobre la grandeza y el interés nacional. Después de Grabois, Vaca Narvaja, el episodio del avión de la Fuerza Aérea Trelew y la condena de los fiscales a Cristina Kirchner, esperamos que las armas no se disparen y las bombas diseñadas por Fernando Vaca Narvaja y sus nuevos discípulos no comiencen a explotar. Invito a suscribirse a mi canal de YouTube Grupo O'Donnell Luis O'Donnell a fin de conocer datos objetivos sobre historias secretas de la República Argentina.